buenas a todos y bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio de opción sanpedreña donde os tratamos temas de actualidad para todo San Pedro. Hoy está con nosotros la secretaria general de OSP, Gemma Midón. Gemma, ¿qué tal? Muy buena. Ella es, además de secretaria general, como os he comentado, directora general de Cultura y Juventud en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara. Como ya saben, estamos haciendo unos balances en las diferentes áreas que OSP gestiona en la tenencia y hoy, como bien le compete a Gemma, vamos a hablar del tema de cultura. Gemma, si te parece, me gustaría que nos empezaras contando cuál era el estado de la cultura, digamos, del área de cultura en San Pedro Alcántara antes de que OSP llegara al equipo de gobierno. Bueno, sí hay que decir y resaltar que en este caso sí que estamos un poquito mejor estábamos un poquito mejor que en otras áreas, porque sí que el organismo de arte y cultura ya funcionaba en San Pedro con todo el profesorado, con administrativos y también con un coordinador, por tanto con una cierta independencia de lo que venía siendo Marbella. Sin embargo, en lo que es cultura, el resto de actividades culturales y espacios culturales, sí que había durante un tiempo un gerente, pero todo venía, como también decía en el otro programa de juventud, pues venía interpuesto desde Marbella. Por tanto, el mayor logro yo creo que se ha conseguido ha sido en sí la creación de ese área no solamente de cultura, sino también de enseñanza, de patrimonio histórico y de juventud. Hemos creado un equipo bastante importante ya de personas, de conserjes, de administrativos, de auxiliares administrativos y en definitiva, pues bueno, ese equipo humano que lo que estamos intentando es sacar adelante todas esas actividades, bueno, que no es otra cosa que la creación también a la vez de una agenda propia de cultura en San Pedro, ¿no? Yo creo que estos 4 años pues se ha dado un gran paso hacia adelante, evidentemente, para la creación de grandes ciclos y de grandes actividades culturales que desde luego pues nos sitúan pues muy bien en lo que viene siendo, digamos, la provincia, ¿no? En cuanto a la realización de esas actividades. No solamente hablamos de música, de danza o de teatro, que son casi siempre las que más se hablan, sino también pues actividades de literatura o exposiciones, que también hemos tenido muchas. En definitiva, para hacer esta agenda necesitamos personal y en eso es lo que estamos trabajando, que todavía, sin embargo, queda mucho por hacer en ese sentido. Muy bien, Gemma, y sabemos que OSP, uno de sus proyectos, uno de sus objetivos era potenciar muy fuerte la cultura en San Pedro. ¿Qué objetivos son los marcados desde OSP, por ejemplo, para San Pedro Alcántara? Bueno, yo creo que ya todos lo sabéis también, que bueno, pues se ha podido demostrar a través de la realización de todas esas actividades que uno de los objetivos, digamos, o metas de este área en concreto era sacar la cultura a la calle. Hemos intentado pues que esos centros culturales, siempre digo que en muchos casos son obstáculos, pues no se mostrarán así, sino que es acercar esa cultura pues a través de diferentes actividades y ciclos en la calle. Han podido muchas personas pues conocer, que no habían ido nunca al teatro, nunca habían visto circo contemporáneo, por ponerte algún ejemplo, y eso también los motiva para que cuando tenemos esos ciclos como tenemos ahora el de Siente el Teatro durante todo el mes de marzo, pues ya las personas se acerquen al teatro, se acerquen al trapiche y desde luego que empiecen a gustarles pues este tipo de disciplinas artísticas, que desde luego pues que es un placer que cada vez tenga mucho más éxito. Yo recuerdo el primer ciclo de teatro infantil que hicimos en el Trapiche, que a lo mejor eran 15, 20 personas las que había. Poco a poco el Trapiche se nos quedó pequeño y había personas que desgraciadamente no podían entrar y tenían que quedarse en la calle. Ahora yo creo que ya con el nuevo teatro pues esa demanda la vamos a poder solventar, pero desde luego nosotros seguir trabajando en ese sentido. Muy bien, y Gemma, ya como te comentaba estamos haciendo balance. Si nos puedes empezar, digamos, un poco a hacer balances sobre lo que se ha conseguido en San Pedro Alcántara, porque sabemos que la cultura es una de las áreas que más gusto y más recibimiento han tenido. Entonces, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo comenzaríamos este balance sobre la cultura? Bueno, yo ya lo que te vengo diciendo, ¿no? Yo creo que es un balance bastante positivo, que de no tener nada o muy poquitas cosas, porque también hay que ser realista y decir que algo se hacía, evidentemente, pero nunca, digamos, pues para ofrecer todo lo necesario para un pueblo como es San Pedro Alcántara. Por tanto, sí, como tú bien dices, fue una de las grandes apuestas por parte de la Tenencia de Alcaldía. También tengo que decir, y a lo mejor no pega aquí, pero sí que tengo que decir que los presupuestos de cultura normalmente son los primeros que se llevan que pasa la tijera por esos presupuestos, ¿no? Y sí es verdad que por parte del teniente alcalde siempre ha habido también una apuesta muy importante por la cultura, y la verdad que todos los presupuestos que hemos presentado o he presentado desde cultura nunca han tenido ningún recorte. Por tanto, es muy importante, y digo esto porque es muy importante contar con ese apoyo, porque para hacer estas actividades hace falta presupuesto. Por tanto, esto me ha supuesto pues poder hacer ciclos tan importantes
como el Artfest, ese festival de calle de San Pedro, que lleva ya 2 ediciones y que tenemos también ahora en abril la nueva de primavera. Hay personas ya que incluso turísticamente, ya no solamente culturalmente, sino desde el punto de vista turístico, ya cogen las vacaciones en esos días para poder venir a disfrutar durante una semana de 3 y 4 espectáculos al día. También tenemos esa primera edición que hemos hecho este año de Corazón Flamenco, donde hemos tenido figuras tan importantes como Argentina, que también ha sido un éxito rotundo, con artistas en la calle todos los días, con 2 espectáculos y 3 todos los días, y también muy importante, como siempre, contar con los artistas locales en todas y cada una de las disciplinas. Pero tenemos otros ciclos, digamos, también muy importantes, como también el campamento de urbano de Semana Blanca, que hacemos con los más pequeñines de 6 a 12 años, que bueno, siempre nos quedamos sin plaza en el Trapiche, pero bueno, tenemos el Salón Manga, tenemos el mes de marzo, y ya venimos hablando estos días muchos del Siente el Teatro, pero también tenemos el ciclo de teatro infantil, tenemos la primera edición este año de Pequeños Actores, que ha sido algo súper novedoso, porque es para bebés de 6 meses o incluso de recién nacidos, que también la verdad es que ha tenido una acogida muy buena, y también, bueno, celebración de días tan importantes como el del pueblo gitano o el Día Internacional del Flamenco. Eso por contarte, digamos, un resumen de aquello que hemos empezado a hacer y que vamos a seguir manteniendo en el tiempo, y si cabe, mejorarlo. Sabemos que en cuestión de espacios culturales, ¿verdad?, también se han resaltado muchísimos en San Pedro. ¿Cómo nos puedes avanzar? Por ejemplo, un resumen, tema de Centro Rosa Verde, Trapiche, La Alcolera, que este mes está siendo muy sonado. ¿Te refieres entonces a aquellos centros nuevos que tenemos Sí. que se han rehabilitado? Sí. Pues sí, la verdad que también en eso se ha dado un gran paso hacia adelante, ¿no? Yo creo que el más importante, y además que lo tenemos recién abiertas las puertas, es ese Centro de Artes Escénicas de La Alcolera, un centro que va a suponer que podamos traer ya pues compañías y artistas de primer nivel, que en el Trapiche pues evidentemente no podíamos. Sin embargo, aquí ya sí que estamos hablando de un teatro con todas las condiciones técnicas y desde luego con 280 butacas, que ya, digamos, pues tiene un número considerable. Pero también hemos hecho pues ese Centro Cultural Rosa Verde. Como sabéis, era un centro donde también se alberga la Escuela de Adultos y la Escuela de Idiomas, y que estaba totalmente obsoleto. No había tenido durante años, yo creo que desde que se hizo, que además antes había sido un instituto, nunca había tenido ningún tipo de reforma, no cumplía con la normativa de accesibilidad, por ponerte algunos de los ejemplos, y sí es verdad que se ha recuperado. Es un centro totalmente nuevo, que además también se ha instalado allí una sala de estudio que demandaban mucho también los estudiantes y que no había en San Pedro. Pero también tenemos otro tipo de centros, digamos, o acondicionamientos culturales, como es esa Escuela Municipal de Música y Danza. Si todos recuerdan, o si no lo saben, se lo decimos, estaban en el Instituto Guadaiza, estábamos entre comillas de prestado, habían dado ya muchas vueltas por diferentes sitios, y la verdad es que sí es verdad que llegó un momento en que era incompatible ya con las actividades del propio instituto, y nos vimos obligados a buscarle zonas nuevas. La Escuela Municipal de Música, como sabéis, está en el Centro Cultural San Pedro, en la Plaza de Libertad, y las aulas de danza las tenemos en la carpa, completamente acondicionadas, y lo más importante es que son de uso exclusivo para la Escuela Municipal de Música y de Danza. Por tanto, no tienen que compartirlo con otras personas o con otros colectivos, lo que supone también que sea mucho mejor el servicio que le damos a los alumnos. Totalmente. También algo muy importante y también novedoso que nunca había existido aquí, es la Ludoteca del Mar, ¿no? Que también es acercar la cultura a la playa, acercar la cultura donde en verano hay más personas, pero bueno, también se han hecho mejoras como zonas de exposición nuevas en el Trapiche, en la propia Alcolera. Se podría seguir con un sinfín de obras más, que yo creo que si apostamos por la cultura y las actividades tenemos que apostar también por equipamientos nuevos, porque si no sería inviable. Además que San Pedro de Alcántara contábamos con, como has dicho, con muy pocos, ¿no? Además el dar ese espacio, sobre todo tan importante como danza, música y conservatorio, está teniendo bastante buenos resultados, ¿no? En cuestión de clases y demás. Sí, la verdad es que bueno, ha sido y está siendo bastante complicado, porque bueno, nosotros, si lo decimos claramente, la Escuela de Música de San Pedro no existe. O sea, la que existe es la de Marbella. ¿Qué es lo bueno y qué es lo que estamos consiguiendo con esto, además de la implantación de nuevos instrumentos? Pues que podamos homologarnos oficialmente y seamos totalmente independientes de Marbella. Eso estamos ya a muy poquito de poder conseguirlo, y yo creo que también es un gran logro que por fin San Pedro tenga su escuela propia
de música y danza y que tengamos nuestro propio profesorado, nuestra propia dirección y que desde aquí nosotros podamos hacer todo eso y porque además van a tener su certificado oficial desde San Pedro. Totalmente. Bueno, Gemma, ¿qué más nos puede resumir así un poco de balance de cultura? Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Porque la verdad es que se ha aprovechado mucho el tiempo en estos 4 años, contando también, como decíamos antes, que la dirección en sí, digamos, se aprueba, por llamarlo así, en septiembre, digamos, de 2017 es cuando yo ya me vengo definitivamente a San Pedro, porque antes también gestionaba en Marbella. Y se han hecho muchas cosas, no solamente para San Pedro, sino a nivel, digamos, municipal, como son la eliminación, por ejemplo, de las tasas por el uso de los centros culturales. Yo creo que es muy importante porque ya cualquier asociación o colectivo que quiera utilizar estos espacios pues no tiene por qué pagar ninguna tasa. Es totalmente gratuito y yo creo que en eso se ha avanzado bastante para el uso, ¿no?, más democrático, por llamarlo así también, de esos espacios. Muy importante, aunque muchas veces pues son cosas que se olvidan, pues que se aprobaron para el curso 2016-2017 las nuevas tasas, los nuevos precios públicos de los distintos talleres y cursos de arte y cultura, lo que supone que también se han creado nuevas bonificaciones, no solamente para personas con discapacidad, sino también se incluyó algo muy importante, yo creo, que son para las personas víctimas de violencia de género. También se hicieron esas bonificaciones y, en definitiva, también, pues si un alumno, por ejemplo, el curso empieza en septiembre y entra en enero, pues que tú pagarás la parte proporcional al curso y no el curso completo. Yo creo que son cosas también que lo que hacemos es facilitarles y ahorrarles, en este caso, a los propios vecinos. Eso también incluye, pues, o suma que haya más personas que también se vuelquen con estos cursos, que muchos de ellos además tenemos listas de espera que no podemos cubrir la demanda que hay. O sea que eso también es otro de los proyectos que tenemos en mente de poder mejorarlo. Gemma, nos estamos quedando casi sin tiempo en este primer espacio. A modo de resumen, ¿qué nos puedes contar de cómo ha sido el área de cultura en San Pedro de Alcántara en estos 4 años de OSP? Bueno, se puede hablar en dos partes, digamos, ¿no? Cómo ha sido y cómo hubiésemos querido que hubiese sido mejor. Es decir, ha sido muy bueno porque se han creado, lo que venimos hablando, muchísimos ciclos, muchísima actividad y, en definitiva, esa agenda propia que yo quiero resaltarlo porque es muy importante. No dependemos para nada de Marbella. Aquí se hace lo que nosotros, digamos, vemos que es mejor, lo que tiene más salida en San Pedro, porque ya tú sabes más o menos lo que funciona y, desde luego, ha sido y está siendo por ahora pues bastante complicado en muchos sentidos por esa falta de personal, sobre todo, no por la ilusión ni por los trabajadores que tengo, las ganas que le ponen, sino porque queremos abarcar tanto también y hacer tantísimas cosas que para eso también hace falta mucho personal, y en eso estamos. La verdad, pues si tenemos más personal en el área, yo creo que si Cultura ha avanzado en estos 4 años, lo que podría venir dentro de 4 años sería ya genial. Me gustaría que nos comentaras esto nuevo que ha habido en San Pedro referente a la cultura, como son los premios de la cultura. Efectivamente, yo creo que era algo que era necesario en San Pedro, puesto que bueno, el nivel y el gran número de artistas que tenemos en todas las disciplinas en San Pedro, también es necesario en muchas ocasiones que la administración local, en este caso la Tenencia de Alcaldía, les reconociera su trabajo. Muchos de ellos están aquí, pero otros tantos están fuera de San Pedro, representando por tanto a nuestro pueblo, ¿no? Y es por eso que entendíamos que había que hacerlo. La primera vez sí que se hacían ya en Marbella, en principio cuando estaba allí se hacían para asociaciones. Cuando nosotros también cogimos esa gestión de esa delegación en Marbella, entendíamos que tenían que ser premios totalmente individuales y por categoría. Así se hizo en San Pedro igualmente, y la verdad es que hemos tenido 13 premios. También había un colectivo en uno de ellos, evidentemente, a título póstumo, a toda una vida, y después por diferentes categorías como cine, artes escénicas, fotografía, pintura. Y la verdad es que estuvo muy bien en el sentido de que había muchas personas, pero muchas de ellas de diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante que de pronto esté a toda una vida doña Juanita, y que de repente también te encuentres con una niña de 20 años que recibe el premio a pintura, por ejemplo, ¿no? O de 19 el premio a literatura. Yo creo que es muy importante que convivan esas generaciones, y desde luego también
importante, si cabe aún más, que también los vecinos de San Pedro pues conozcan ese gran talento que muchas veces no se conoce y que tenemos en San Pedro. Eso por un lado, y por otro lado también mostrarle el apoyo en cualquiera de las... Muchos de ellos están digamos ya jubilados o apartados en este caso de esas disciplinas, por ejemplo de la fotografía o cualquier otra cosa. Sin embargo, sí que es verdad que es importante que mostremos en este caso el apoyo para cualquier tipo de iniciativa que tengan, pues también que nosotros estemos detrás respaldándolo, ¿no? Por tanto, fue un día, la verdad, con muy buena acogida, se hizo en el Trapiche, y la verdad es que muy bien, un día pues muy emotivo, donde también hubo muchas personas que ya hacía tiempo que no se veían y demás, y de lo que se habló en definitiva fue de la experiencia y sobre todo de la cultura, que yo creo que era, ¿no?, una fiesta de la cultura lo que nos unió aquel día allí. Totalmente, además que en San Pedro de Alcántara hay mucho talento desconocido, digamos, por los propios sanpedreños, y esto es un honor que desde la tenencia, o en este caso desde San Pedro, se le reconozca toda esa labor, ¿verdad? Exacto. Gemma, que sabemos que hay muchas esculturas, hablando de talento, hay muchas esculturas en San Pedro que hace muy poquito incluso eran desconocidas o no estaban directamente en San Pedro de Alcántara. ¿Qué nos puedes contar desde Cultura que se ha hecho con estas esculturas? Bueno, la verdad es que sí, que hay bastantes, lo que pasa que, digamos, no están en el mismo espacio, por tanto, quizás no la veamos, no le prestamos atención. Sin embargo, sí que se ha empezado un trabajo bastante completo en este sentido de rehabilitación, restauración y limpieza de muchas de estas esculturas que no se había hecho nunca, y por tanto, pues hemos limpiado, sobre todo muy importante, la escultura de San Pedro, que teníamos, como sabéis, cambiado de ubicación ahora con la obra de la plaza, pero también la Mujer Pájaro, el regreso del olivar, que yo creo que ha sido un acierto, el lugar, la nueva ubicación en la rotonda central del Boulevard, antes también por motivos de esa obra del Mirador de las Palmeras. Estaba en una zona pues que es verdad que estaba muy oculta, digamos, por todo lo que viene siendo los árboles y demás, y muchas de las personas, incluso estando en la entrada de San Pedro, en la calle principal de San Pedro, no la conocían. Se le ha puesto, como os decía, en esa ubicación nueva, con iluminación nueva, también se restauró, siempre, porque sabéis que es una obra como La Mujer Pájaro de Vicente de Espona, siempre contando con la supervisión de la albacea de su obra, en este caso, que es su viuda, Ana María, y por tanto yo creo que ahí se ha iniciado un gran trabajo, porque la intención, que luego hablaremos de proyectos futuros, es crear ese museo al aire libre, sobre todo por el entorno del Boulevard. Además, hace poco también hemos recuperado 3 obras de Espona que estaban en Marbella totalmente olvidadas, y la verdad es que entendíamos que tenían que venir a San Pedro, porque totalmente. Vicente era una persona muy relacionada con San Pedro, porque tenemos una estupenda relación con Ana María. Por tanto, hace muy poquito también inauguramos, a principios de febrero, presentamos, digamos, ¿no?, esa ubicación nueva de la danza, que está en el Mirador. Además, es una escultura súper bonita, porque además gira, y la verdad es que le está gustando mucho a la gente. Pero también tenemos ya a punto de finalizar la restauración la maternidad y la araña, que en este caso también queremos colocar la maternidad, porque la araña tiene que ser para interior, también en esa zona de lo que es el Boulevard. Mañana mismo empezamos también con la limpieza y restauración de la escultura del Marqués del Duero, aquí en la rotonda, y yo creo que ese trabajo hay que seguirlo, no solamente con la adecuación de las que ya tenemos, sino también, si es posible, pues crear nuevas o traer nuevas, como también está la figura de la lavandera en esta placita que tenemos aquí tan cerquita, y que también quisimos que fuese un homenaje a las mujeres que en ese momento pues ayudaban en la casa, ¿no?, yendo aquí a lavar así. La verdad es que está muy bonita, muchas personas mayores pues les gustó mucho, y también es un sitio donde ya se hace mucha gente fotos. Sí, es un sitio, digamos, de interés turístico en San Pedro. Gemma, mesas territoriales, sabemos que se han constituido hace bien poquito en San Pedro, que están teniendo bastante buena aceptación y bastante empuje. ¿Qué nos puedes contar a nivel cultural de estas mesas territoriales? Bueno, yo creo que en definitiva todas las mesas son importantes, porque bueno, mis compañeros lo habrán dicho, yo ya lo hablé también cuando hablamos de juventud en su momento, que son el sitio, el lugar mejor para tener ese contacto, digamos, en primera persona con diferentes colectivos, en este caso culturales, porque sí es verdad
que hay muchas ideas, que hay muchas ganas de trabajar, pero sin embargo contar con sus ideas y contar con sus nuevos proyectos, pues lo que hace es que engrandece más todas estas áreas, en este caso la cultura, donde también están representados las AMPA de los colegios y los institutos, y la verdad es que estamos trabajando muy bien, están saliendo bastantes proyectos de ahí, algunos de ellos ya que se están llevando a cabo, como esa recuperación del Día de San José, del Cuscú, que se va a hacer el próximo 24 de marzo. Y la verdad es que estamos trabajando muy bien, que es algo totalmente nuevo y que todos, digamos, nos estamos acostumbrando a eso, pero yo creo que también es eso, ¿no? Es un foro donde compartimos y donde la idea, sobre todo, es sacar buenas ideas, en este caso, pues, para la cultura. Totalmente. Casi por último, comentar colaboración con entidades, creo que nos has comentado. Para que nos lo expliques un poco, a grosso modo, qué significaría esto para San Pedro de Alcántara. Hombre, yo creo que es muy importante, es verdad que tenemos nuestros propios recursos, nuestras propias actividades, esas ideas también que salen de esas mesas territoriales, pero sí es verdad que también hay que contar con otro tipo de, digamos, de organizaciones o de entidades públicas o privadas, y en este caso yo creo que resaltar sobre todo esa colaboración que venimos ya llevando a cabo, mejor dicho, con la térmica durante tanto tiempo, y que se traduce en exposiciones, en talleres, en cursos, y la verdad es que por ahí pues estamos también ampliando esa oferta de formación y de cultura, incluso también de ocio, y también, bueno, hemos tenido, yo quiero recordar la del Ártico se rompe, esa gran exposición que tuvimos en el Paseo Marítimo de San Pedro, y que fue, bueno, a través también de la colaboración con la Caixa y su obra social. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir en ese camino también, para que, bueno, si en definitiva estas colaboraciones lo que supone son más actividades, ¿no? Más cultura y también muchas por ejemplo, como esa exposición que te decía ahora, que por nuestros propios medios nunca hubiésemos podido hacer. Totalmente. Y Gemma, para terminar, me gustaría que nos comentaras proyectos de futuro para la cultura sanpedreña. Sabemos que vamos a seguir, si podemos, obviamente, mejorando la cultura y llevándolo al mismo sitio, a la calle, que los sanpedreños reciban la cultura desde todos los lugares posibles. Pero ¿qué proyectos podríamos contar en San Pedro de Alcántara en el futuro? Bueno, hay proyectos que ya sí es verdad que están iniciados ya con sus arquitectos, incluso muchos ya casi la fase final de contratación. En este caso pues estamos hablando de la cubierta, por fin, esperemos que sea realidad en poco o en breve, de la cubierta de la Basílica Vega del Mar, que es muy importante porque sabéis que es una de las joyas de la corona del patrimonio histórico del municipio, que sin embargo está a la intemperie, que sufre pues cuando hay lluvia, hace calor, hace frío, y la verdad es que sufre bastante, y lo que queremos con esa cubierta es poder incluso hacer una especie de centro de interpretación donde se conserven mucho mejor estos restos. Si es verdad que aquí no entramos solo nosotros, sino que el visto bueno definitivo tiene que darlo la Delegación Provincial de Cultura y sus técnicos. Por tanto, es un proyecto que está llevando bastante tiempo, pero que esperemos que nos pongamos de acuerdo las dos administraciones y que sea una realidad. También se aprobó además los presupuestos esa escuela definitiva, esa escuela municipal de música y de danza, que además va a tener también en el mismo espacio una biblioteca tan necesaria para San Pedro de Alcántara, aunque van a estar totalmente separados, digamos, por un lado el centro o la escuela municipal de música y danza y por otro lado la biblioteca. Pero también hay otros proyectos un poco, digamos, no menos importantes, sino menos costosos, como ese museo al aire libre que te contaba, sobre todo por la zona del Boulevard, hacerlo un poco también más atractivo, no solamente en verano, sino también en invierno. También una nueva sala de exposiciones en la calle Marqués del Duero, mucho más céntrica, y que puedan conocer no solamente nuestros vecinos, que ya, digamos, conocen las que hay, sino también todos los turistas. Además, con esa calle ahora peatonal y demás, darle mucha más vida a la calle. Y en definitiva, también seguir trabajando en ese proyecto final, que ya hicimos una fase de arqueología subacuática, para que también el Pecio de la Madeleine, que tenemos aquí mismo en nuestra playa, se convierta en un museo y que podamos, digamos, evitar que se siga expoliando. Totalmente, Gemma. Esperemos que esto sea una realidad dentro de muy poquito, esperemos que Esperemos. Sí. Y muchísimas gracias por darnos toda esta información y hacer el balance con nosotros de cultura, y gracias a vosotros por vernos una vez más.